Seguramente cuando era muy chico habrá escuchado quizás algún tipo de noticias como la siguiente, ¿no? Por ejemplo, el tema de que en alguna ciudad, en algún país, hay problemas económicos, quizás escuchó una crisis económica, tal vez también quizás haya escuchado alguna noticia, por ejemplo, del tema de la inseguridad, de que haya habido algún tipo de robo, también el tema de que haya escuchado alguna información, noticia sobre alguna guerra, y también quizás sus padres o sus abuelos le habrán contado algo, ¿no?, de estos sucesos. Pasó el tiempo y usted creció, y hoy en día, siendo una persona grande, mayor, también está viviendo, y además de escuchar esas noticias, está viviendo, ¿no? Como por ejemplo, en esta sociedad vivimos todos los días con problemas de inseguridad, por ejemplo, los problemas también de la crisis económica, la pobreza, problemas económicos, y también lamentablemente de que hay guerras, siendo que por ejemplo después de la Primera Guerra Mundial, en Francia, en Versalles, se juntaron la mayoría de gobiernos humanos y en un acuerdo, uno de los ítems era justamente que ellos iban a dar una paz y una seguridad a nivel mundial, iban a garantizar. Lamentablemente, como todos sabemos, pasaron 20 años, en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. O sea que la historia nos ha demostrado que a pesar de que hayan pasado muchísimos gobiernos humanos de diferentes tipos y formas, los problemas que tenemos hoy día y nuestros sufrimientos, ni siquiera un solo gobierno ha podido traer la solución, ni siquiera duradera y mucho menos definitiva. ¿Y esto a qué se debe? Y bueno, se debe, por ejemplo, a que el poder del hombre es limitado, ¿no? Por eso Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23, nos recuerda, ¿no? El poder del hombre es limitado porque el hombre ni siquiera puede dirigir su propio paso. Entonces, si un hombre solo no se puede dirigir a sí mismo, ¿cómo podrá, por ejemplo, dirigir a un grupo de personas? ¿Cómo podrá, por ejemplo, dirigir a una ciudad, a un país? ¿Cómo lo podrá gobernar con éxito? Imposible, porque los humanos, el gobierno humano no tiene la capacidad ni el poder para poder hacerlo. Pero hay un gobierno que sí tiene la capacidad y el poder, no solamente para gobernar una ciudad o un país, sino la humanidad entera. Y tiene también la capacidad y el poder para que todos los problemas y sufrimientos, de manera definitiva, los haga a un lado, que se terminen. Estamos hablando del reino de Dios. Y quizás, si usted está aprendiendo la verdad, o hoy en día es la primera vez que está en la reunión y se pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es un gobierno celestial, que como nos recuerda el capítulo de Daniel 2:44, muy pronto va a reemplazar a todos los gobiernos humanos y hará la voluntad de Dios. Como le enseñó Jesucristo a sus discípulos, ¿no?, en el Padre Nuestro que todos conocemos, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no? Que se haga tu voluntad así en la tierra como aquí en el cielo, ¿no? Entonces sabemos que muy pronto este gobierno nos va a llenar de bendiciones. Por ejemplo, hoy día quizás usted es una persona mayor, ya no tiene la fuerza que tenía antes, quizás haya dejado de hacer cosas que hoy día quiere seguir haciendo y ya no las puede hacer, quizás tenga algún tipo de enfermedad. Bueno, este gobierno nos promete que en Isaías, por ejemplo, 33:24, que ni un solo habitante dirá estoy enfermo. Y cuando uno se imagina en toda la humanidad millones de personas, ¿no? Y ni siquiera uno solo va a decir estoy enfermo. Y hoy en día también, por ejemplo, estamos pasando los problemas de la inseguridad, ¿no? Quizás tengamos nuestros hijos cuando van a la escuela, cuando vienen, los que van a trabajar, que no les pasa nada en el camino, que no les da nada hasta que vuelvan. Quizás hemos dejado de salir, por ejemplo, a pasear a ciertos lugares que antes íbamos, ahora por el problema de la inseguridad, y quizás no lo hemos dejado de ir. Bueno, este gobierno, que muy pronto nos va a llenar de bendiciones, nos promete, por ejemplo, como nos recuerda el capítulo del Salmo 37, versículo 10 y 11, ¿no? Dice que la maldad ya no va a existir más. Vamos a mirar para todos lados y nos vamos a asombrar, ¿no? Ya no va a haber más maldad. Cuando hoy en día, lamentablemente, la mayoría estamos mirando para todos lados, no cuidándonos mucho del tema de la inseguridad. Y otro de los problemas también que tenemos hoy en día en la sociedad
es el problema de la alimentación. Hoy en día vemos que todo está muy caro, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, no alcanza todos los días para un plato de comida, hay desnutrición en otras partes del mundo. El problema también del trabajo y la economía. Bueno, este gobierno nos promete, como nos recuerda el Salmo 72:16, que habrá abundante alimentos para todos. Entonces cuando meditamos, ¿no?, para todos, y vemos una primera imagen, por favor. Este gobierno nos promete que vamos a poder disfrutar de los mejores alimentos, de la mejor calidad, junto con nuestros seres queridos, ¿no?, con nuestros amigos, y sabemos que va a ser de lo mejor porque nos lo va a dar Jehová. Cuando hoy en día está todo caro y sabemos que es de muy mala calidad, incluso nos perjudica la salud. Muchas gracias por la imagen, querido hermano. Ahora cuando uno escucha todas estas bendiciones, ¿no es cierto?, quizás nos lleguemos a preguntar, ¿cuándo será que todo esto va a suceder? Bueno, las profecías bíblicas y los acontecimientos mundiales indican que este gobierno ya se ha establecido en el cielo. Inclusive nos dice hasta el año, ¿no? Nos dice que fue en 1914. Y hay pruebas que nosotros, testigos de Jehová, estaremos muy contentos si alguien nos quiere consultar o preguntar cómo es que, qué fue lo que pasó en los cielos y aquí en la tierra más o menos en esa época, en esa fecha. Y este gobierno celestial ya ha demostrado, por ejemplo, que es muy superior a cualquier gobierno humano, porque ha ayudado a los súbditos terrestres, tanto de manera espiritual como de manera física. Hay muchísimos ejemplos, pero vamos a nombrar solamente dos. En el año 2021, ¿sí?, mediante el Comité de Labores de Socorro, se ha distribuido en Paraguay a nuestros hermanos, consecuencia de los problemas económicos de la pandemia, se distribuyeron paquetes, unos paquetes de ayuda, ¿no? Contenían alimento, contenían artículos de limpieza personal, también, para familias de 4 integrantes. ¿Se imaginan, no? Recordamos lo que fue la pandemia, problemas económicos, falta quizás de muchas cosas. Bueno, Jehová, mediante su organización, repartió a otros hermanos, ayudó con estos paquetes de suministros a muchísimas familias. Otro ejemplo que tenemos, en el año 2019, por ejemplo, en septiembre, hubo un huracán, el huracán Dorian, que azotó las Islas Bahamas. Y antes que llegara la tormenta La Sira, la sucursal de Estados Unidos organizó los labores de socorro desde Florida. Y en tanto le fue posible, tanto hermanos como hermanas fueron los primeros en llegar y brindar su ayuda, ¿no? Diríamos, fueron más rápidos que los bomberos, los primeros en llegar y brindar su ayuda. Y cuando pensamos que eso es una isla, tuvieron que ir en lanchas y también usaron otros medios, por ejemplo, fueron también en aviones. Llevaron a los hermanos toneladas de provisiones, de suministros, que transportaron más de 700 voluntarios. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Si se puede aumentar un poquito, pero podemos ver, por ejemplo, los hermanos que están muy contentos y muy sonrientes, ¿no?, porque pudieron darle su tiempo, de sus energías y suministros a estos hermanos. Claramente y amorosamente el reino de Dios ha demostrado, ¿no?, cómo cuida a sus súbditos. Y también no olvidemos que le llevaron palabras de ánimo y consuelo, además de todas las cosas materiales que hemos visto. Por eso Jesucristo nos recordó en Juan 13:35. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se demuestran que tienen amor unos a otros. Y claramente en estos dos ejemplos, así lo han demostrado estos hermanos. Muchas gracias por la imagen. Y hay muchísimos ejemplos más. Si quiere puede entrar a nuestro sitio jw.org, en una lupita cuando ingresa puede poner labores de socorro o ayuda a los testigos de Jehová y se va a dar cuenta en todas las partes del mundo, tormentas, terremotos, todos estos desastres naturales, como la organización mediante Jehová está ayudando a todos los hermanos. Y usted y yo pertenecemos a esta organización. Tenemos un lugar que Jehová nos ha dado, ¿verdad? Por eso nos sentimos muy alegres y muy felices. Cuando hablamos de un gobierno, claramente tiene que haber alguien que lo gobierne, que dirija, que cuide, que proteja, y algo muy importante, ¿no?, que juzga a las personas. Y tiene que tener una capacidad, no cualquiera lo puede hacer, y muchas cualidades.
Y como nuestro Creador nos conoce mejor que nadie, Él ha elegido a alguien para que nos gobierne y nos juzgue. Por eso les pido, por favor, que leamos juntos el capítulo de Isaías. Isaías, capítulo 9. Del capítulo 9, los versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7, allí dice: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Así que Jehová mismo ha elegido a su propio Hijo para que nos gobierne, ¿sí? Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra ha demostrado que tiene muchísimas cualidades. Por ejemplo, una de ellas fue la compasión, ¿verdad? Cuando Jesús veía a las personas que estaban desamparadas, maltratadas por los gobernantes de la época, por los guías religiosos, Jesucristo se acercaba, les hablaba y las consolaba. Les hablaba de las promesas del reino, les daba una esperanza. Y también en ocasiones alimentó a muchísimas personas, curó e incluso resucitó. Podemos recordar cómo resucitó a su amigo Lázaro, ¿no? El hijo de una viuda en Sarepta, la hija de Jairo, una pequeña de 12 años. Entonces claramente Jesucristo demostró que tiene el poder y la capacidad para gobernarnos. ¿Pero por qué pudo hacer esto Jesucristo? Bueno, Isaías capítulo 11, versículo 2 nos recuerda: el Espíritu de Jehová estará sobre él. Así que Jesucristo pudo hacer todos estos milagros porque Jehová le da ese poder, ¿verdad? ¿Qué diferencia a los gobiernos humanos? Porque los gobiernos humanos son ellos mismos que eligen a sus propios gobernantes, a sus propios jueces. Y con el tiempo, ¿qué pasa? Se van corrompiendo por la imperfección. En cambio, Jesucristo no se puede corromper, es perfecto. ¿Quién puede corromper al Hijo de Dios? ¿Verdad que nadie? Los gobiernos humanos compiten entre ellos, son desleales, incluso forman grupos para impedir que otros gobiernen. ¿Qué diferencia con Jesucristo? Porque Él es humilde y se sujeta a la autoridad de su Padre. Y nadie puede impedir que Él gobierne. Por eso será un gobierno, como nos recuerda Isaías 9:7, ¿no? Donde abunde la paz y la justicia, y no solamente por 4 años o 8 años como los gobiernos humanos, sino será un gobierno extenso, lleno de paz y no tendrá fin. Y eso nos da una gran tranquilidad y alegría, ¿verdad? Cuando hablamos también de los gobiernos humanos, una de las características que tiene, por ejemplo, ellos tienen el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esos poderes están encargados de crear las leyes y aprobarlas, ¿no? Y de ahí todo un país, mediante estas leyes, rige y los gobierna. ¿Cuántas leyes existen en el gobierno de Dios? Solamente una. Se la llama la ley de Cristo, ¿no? Como nos recuerda Juan, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. O sea que con una sola ley basada en el amor que nos dejó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra como ejemplo, podrá gobernar no solamente una ciudad o un país, sino la humanidad entera. Qué gran diferencia con lo que son los gobiernos humanos, ¿verdad? Otra característica también de los gobiernos humanos, ellos tienen el poder judicial, que es el encargado de colaborar con el gobierno haciendo que se cumplan las leyes. Y si quizás buscamos información, estamos hablando que en un país hay más de 3.500.000 personas que están trabajando para un gobierno. Más de 3.500.000 personas, un solo país, ¿sí? Sin embargo, Jehová, que es tan amoroso, nos dice cuántos van a ser los que van a colaborar con Jesucristo desde el cielo y quiénes van a ser. Le pido que me acompañe por favor a leer de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, por favor. Apocalipsis 14, 1.
Apocalipsis 14:1, allí nos dice lo siguiente. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144.000, que llevaban escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. En la visión del apóstol Juan, vio a Jesucristo de pie en la realeza celestial, y junto a él 144.000, que son los cristianos ungidos que Jehová ya ha escogido mediante su Espíritu Santo, ¿no? Los escogió, los apartó. Estos cristianos ungidos están deseosos de poder cumplir con este premio que Jehová les ha dado. Y todos los días se esfuerzan, ¿no?, por hacer la voluntad de Jehová, se esfuerzan por seguir llevando las buenas nuevas a las personas, y saben que tiene un premio que es un premio que no tiene comparación con nada. Valoran muchísimo su lugar. Ellos llevan su nombre en la frente como un sello de pertenencia, ¿no? Van a ser sacerdotes junto a Jesucristo. Y nosotros, hermanos, ¿verdad que también valoramos el lugar que tenemos? Porque sabemos el premio que Jehová nos va a dar. Por eso nos esforzamos todos los días, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de oposiciones y presiones que nos da este sistema. Pero Jehová nos da la fuerza para seguir adelante y está muy contento cuando nos ve cómo nosotros nos esforzamos día tras día por ser leales y fieles a Jehová. Por eso también nos recuerda Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ¿no? Sigamos adelante hacia la meta para recibir el premio de Dios mediante Cristo Jesús. Así que es importante, hermanos, tener siempre en cuenta esto, ¿no? No nos rindamos, sigamos adelante hacia esa meta, que sabemos que el premio que tiene Jehová nos ayuda y no tiene comparación con nada. Y sabemos que falta muy, pero muy poquito. Y así como los gobiernos humanos tienen una sede, ¿no?, que es un lugar determinado, de donde ellos de ahí gobiernan toda una nación, todo un país, ¿sí? Bueno, en el reino celestial también tiene, por decirlo así, una sede. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra allá en lo alto, ¿no? En el cielo, allá arriba de todo. Y desde allá, Jesucristo, junto a su Padre Celestial, de su trono gobernarán toda la humanidad, ¿no? Y si usted una vez ha tenido la oportunidad de subirse a una terraza un poquito más alto y de ahí puede ver, ¿no?, cómo se ve desde una altura, ¿no? Imagínese desde allá de los cielos, ¿verdad? Tienen todo un panorama, por así decirlo. Veamos por favor la siguiente imagen. Bueno, para comparar un poco, ¿no? Ahí tenemos lo que es el gobierno humano, ¿no? Los gobiernos humanos tienen una sede, tienen un lugar, un sector, un país, más de ahí ellos no pueden abarcar, ¿no? Y a todas las personas desde ahí ellos están gobernando, ¿sí? Tienen la cantidad de leyes. Por ejemplo, en la República Argentina hay más de 32.000 leyes, más de 32.000 leyes. Vemos la siguiente imagen, por favor. Qué gran diferencia lo que es el gobierno de Jehová, ¿verdad? Mediante Jesús como Rey, desde los cielos, allá arriba no hay comparación, allá arriba Él gobernará millones y millones de personas, ¿no?, que estemos aquí en la tierra. Muchas gracias, hermano, por las imágenes. Y aquí en la tierra, el reino de Dios tendrá súbditos terrestres. Y entre ellos, ¿quiénes van a estar? Bueno, van a estar los que sean salvados el día que sean destruidos todos los enemigos del reino de Dios. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando llegue la gran tribulación, como nos recuerda Apocalipsis capítulo 7. Ahora vamos a usar un poquitito la imaginación. Si nos imaginamos, por ejemplo, lo que viene hacia nosotros, un gran desastre natural muy devastador, tremendo. Bueno, seguramente los gobiernos, las autoridades, ¿qué es lo que van a hacer? Van a emitir sus alarmas y nos van a decir a nosotros qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que refugiarnos para salvar nuestra vida, ¿verdad? Bueno, de la misma manera o algo parecido, Jesucristo, nuestro excelente pastor, nos dice qué es lo que va a pasar y además nos dice qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para salvarnos cuando venga ese día. Y en esta ocasión lo hace mediante una parábola de las ovejas y las cabras, que le pido por favor que me acompañen. Vamos a buscar el capítulo
25 del libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Y del 25 los versículos 31 al 33, por favor. Como dijimos entonces, Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 33. Y así nos dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, pero a las cabras a su izquierda. Y le pido por favor que no cierre, que mantenga ahí, porque vamos a seguir leyendo un poquito más. Entonces Jesucristo, hacia el final de la gran tribulación, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, él personalmente va a hacer esta división, ¿no? Como un pastor separa a las ovejas y la pone a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y esta separación simboliza lo que sería un juicio, ¿no? Un juicio con cada una de las personas que va a hacer Jesucristo. Cuando alguien separa algo, está apartando algo, ¿no? Lo está diferente. Esto no, esto sí, ¿no? Lo está apartando. Eso es lo que va a hacer Jesucristo, ¿no? Va a apartar. Y cuando uno habla de esta separación, cuando escuchamos la palabra juicio, para ilustrarlo, por ejemplo, en los gobiernos humanos, en la justicia humana, cuando un juez juzga a una persona, por ejemplo, lo hace a través de muchas pruebas, elementos, testigos, ¿no? Y pruebas que alcanza un fiscal, que a su vez un fiscal tiene también un grupo de secretarios, de investigadores, ¿no? Entonces está el juez, está el fiscal, un grupo de personas buscando las pruebas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando le llega todos estos elementos al juez en sus manos, el juez que siquiera, capaz que ni siquiera se movió de su sillón, ni siquiera de su oficina, ni siquiera fue al lugar, ¿no? Por decirlo así. Entonces el juez ahora tiene todas las pruebas en sus manos, ¿no? Las estudia, y ahora con todas esas pruebas resuelve y juzga a la persona. O sea que lo hace en base a que recibió todos estos elementos de personas, de varias personas. Y cuando pensamos, por ejemplo, que somos imperfectos, quizás alguien de ese eslabón, de esa cadena, quizás haya equivocado, pero el juez juzga a la persona. Y cuando pensamos que somos imperfectos, y cuando la justicia es corrupta y se corrompe el humano, y quizás una de esas personas hizo algo o dejó de hacer para que la balanza en ese momento se incline para un lado o hacia otro. Y el juez, con todos esos elementos, juzga a la persona, ¿verdad? En cambio, qué gran diferente que es la justicia celestial, ¿no? La justicia divina, ¿no? Como algunos dicen, justicia divina. Qué diferente, ¿no? Porque Jesucristo no necesita, por así decirlo, intermediarios, que le lleven pruebas, que le digan, mira, aquí eres así o asá, ¿no? Porque como nos recuerda Isaías capítulo 11, versículo 3, no juzgará por las apariencias ni por lo que oiga, porque Jesucristo tiene la capacidad y el poder para conocer a cada uno de nosotros, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo nos comportamos. Por eso cuando llegue ese día y Jesucristo haga esta separación, cuando juzgue, va a ser el juez justo y perfecto y no se va a equivocar. Y eso nos da una gran tranquilidad, ¿verdad? Vamos a ver a continuación, por favor, quiénes serán los que Jesucristo ponga a su derecha. Vamos a leer de Mateo, el capítulo 25, los versículos 34 al 40, por favor. Allí nos dice lo siguiente, ¿no? Dice: entonces el rey les dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo y me vistieron. Me enfermé y me cuidaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán:
Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estaba desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí. Bueno, como nos dice, ¿no? Serán todas las personas que por sus actos, sus comportamientos, ¿sí?, demuestren colaborar y apoyar realmente, ¿sí?, a estos hermanos cristianos ungidos. Y lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, dándole apoyo emocional en la construcción de salones del reino, la mantención de los salones, cuando damos la contribución, las donaciones. Una de las mejores maneras es apoyarlo, por ejemplo, en la hora mundial de predicar. Como hoy día lo estamos haciendo de casa en casa, ¿verdad? Por eso Jesucristo, después de resucitar, dejó instrucciones a sus seguidores, como nos recuerda Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos, enseñen a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Por eso todos debemos predicar, ya sea que tengamos la esperanza de vivir en el cielo o aquí en la tierra. Todos tenemos este gran privilegio y honor, ¿no?, de seguir llevando estas buenas nuevas a todas las personas. Hoy en día se está cumpliendo una profecía que nos recuerda Mateo 24:14, ¿sí? Se está predicando en toda la humanidad, ¿no? Y hoy en día también nosotros, al estar acá presentes, ya sea personalmente, físicamente o a través de Zoom, estamos valorando también muchísimo el lugar en el reino de Dios. Cuando nos preparamos para las asambleas, para comentar en las reuniones, por eso lo encomiamos a que lo siga haciendo. Y de esa manera vamos a dar también a Jehová regocijo en su corazón. Por eso muy pronto todos los habitantes de la tierra viviremos en unidad bajo el reino de Dios. Como nos recuerda el Salmo 37:10, no habrá maldad, ¿no?, ni diferencia entre las personas, tampoco habrá odio. También nos recuerda el Salmo 72:16, habrá alimento abundante para todas las personas. Y si usted ha perdido un ser querido que está durmiendo en la muerte, también tenemos otra promesa que es maravillosa, que la encontramos en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, ¿no?, que dice que va a haber una resurrección. Así que esperamos que llegue ese momento para poder reencontrarnos con estos seres queridos, abrazarlos, escuchar su voz, y también ellos van a tener la oportunidad de ser súbditos del reino de Dios. ¡Cuántas bendiciones!, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, la última imagen, el discurso, ¿no? La anterior, como vimos, era cuando uno está esperando a un ser querido en la resurrección, ¿no? Esta es la última imagen, ¿no? ¿Qué podemos ver en esta imagen? Mírenla bien, ¿no? Una imagen que es muy conocida. ¿Usted se ve reflejado en esta imagen? ¿Se ve así? Decidido a ir hacia la meta, a ser un ciudadano del reino de Dios. ¿Se ve reflejado allí? Jehová está muy deseoso que usted se acerque a disfrutar de su reino y también de sus muchísimas bendiciones. Jehová está deseando que usted dé ese paso. ¿Se ve reflejado así? Ahí. Así que si usted está recién empezando, lo encomiamos a que siga aprendiendo el lenguaje puro, que es el lenguaje de la verdad y los propósitos de Jehová y sus cualidades que se encuentran en la Biblia. Muchas gracias por la imagen, querido hermano. Por eso, póngase ahora de parte del reino de Dios. Cuide, valore muchísimo el mejor lugar que podemos tener. Y si lo hace, podrá disfrutar de muchísimas bendiciones. Podrá disfrutar de la vida para siempre.